gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una ministra ordenada, una maestra de lo que la Biblia enseña y también testigo de Dios, testigo de Jehová. Hoy voy a continuar con lo que dice el libro de Apocalipsis o Revelación. Y voy a leer del capítulo 6 y comenzando con el versículo 9. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. El tema de este versículo, sabemos que el tema de este versículo es la recompensa para las almas que han sido degolladas, o sea, para aquellos que han sido perseguidos. Sabemos que las profecías se cumplen y se llevan a cabo, y Dios hace que nosotros tengamos entendimiento por medio de diferentes profecías que se cumplen en diferentes tiempos, que se han dicho por diferentes profetas y con diferentes entendimiento, pero que nos lleva a lo mismo, a la misma explicación. O sea, que es algo o una forma de la cual Dios nos ayuda para tener confirmado lo que Él va a hacer, su propósito. Si vamos al capítulo 7 de Mateo, ahí vamos a ver que se nos había explicado o se explica. Jesucristo dice de antemano lo que iba a pasar después, cuando ya Él no estuviera en la tierra, y cómo los sucesos iban a continuar. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7 dice, no es Mateo 7, tengo que buscar. Y bueno, es Mateo 24. Bueno, pero para entender un poco acerca de lo que se está hablando aquí, que viene a ser el mismo tema del cual Jesucristo le dijo a sus discípulos y a sus apóstoles lo que iba a pasar, lo que iba a suceder mientras ellos predicaban y enseñaban a otros, que fue lo mismo también que Jesucristo mismo pasó, porque Él fue perseguido desde muy pequeño. Satanás, por medio de las personas que Él podía manipular y controlar, Satanás usó esos medios para Él poder atacar a Jesucristo. Sabemos que uno de los primeros que Él usó fue a Herodes, y sabemos que lo hizo por medio de los no tres magos, pero eran varios magos, ¿no? La Biblia no dice cuántos eran, no dice si eran tres, pero estamos tan acostumbrados a que eran tres, pero no eran tres. A los magos que los guió como una estrella hasta donde Herodes, y Herodes era una persona que mataba a cualquiera que quisiera quitarle su reino, su poder. Y bueno, vemos que él fue un asesino que asesinó a niños de 2 años hasta menos. Y lo hizo porque quería deshacerse de Jesucristo, quería matar a Jesucristo. Claro que eso fue una hazaña de Satanás, y es así como él usa a personas
que terminen haciendo lo que él quiere que hagan. Herodes no dijo, Satanás es el que ha causado esto. Claro que no. Pero sí, era el que estaba detrás de lo que estaba pasando, porque sabemos que era Satanás el que estaba con esa estrella, ya sea él que se habría hecho parecer una estrella en el cielo o hubiera causado una luz en el cielo que pareciera sorprendente para que los magos pudieran ir a donde estaba Herodes a buscar a Jesucristo, que sabían que era el tiempo en que el Mesías iba a nacer. Si usted va al capítulo de Mateo, capítulo de Mateo, empezando del 1, vamos a ver ahí más o menos lo que vamos a ver en el capítulo 6 de Revelación o Apocalipsis. Ahí se nos dice, capítulo 6, 9, de Revelación. Pero en Mateo 10, 1 dice, entonces reunió a sus 12 discípulos y les dijo, y les dio autoridad sobre los espíritus malignos para expulsarlos y también para curar todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, al que llaman Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que más tarde traicionó a Jesús. Esos eran los 12 discípulos. Y los apóstoles se les llaman. En el 5 dice, Jesús mandó a estos con las siguientes instrucciones. No vayan por el camino que lleva a otras naciones y no entren en ninguna ciudad de Samaria. Más bien vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de Israel, de la nación de Israel, porque tenían que alcanzar a Israel primero, porque era la nación que estaba bajo el pacto que tenía Dios y con ellos. Entonces ellos tenían el privilegio de entrar primero y ser parte del propósito de Dios, de la manera como iba a empezar a ser. En el 6 dice, más bien, vayan vez tras vez a buscar a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Vayan predicando, el reino de los cielos se ha acercado. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Recibieron gratis, den gratis. No lleven ni oro, ni plata, ni cobre en su cinturón. Y tampoco lleven una bolsa de provisiones para el viaje, ni 2 prendas de vestir, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece su alimento. Cuando entren en alguna ciudad o aldea, busquen hasta encontrar a alguien que merezca el mensaje y quédense allí hasta que se vayan y es de ese lugar. Esas eran las instrucciones que se les había dado para la predicación. Es las mismas instrucciones que se siguieron con los cristianos del primer siglo y es las mismas instrucciones que los testigos de Jehová siguen. Claro, con las excepciones del curar, porque ya en el primer siglo
ya no había ese poder de curación. Se terminó en el primer siglo. Entonces lo que quedaba era la predicación y el enseñar, basado en lo que la palabra de Dios dice. El 11 dice: cuando entren en alguna ciudad o aldea, busquen hasta encontrar a alguien que merezca el mensaje y quédense allí, que se vayan allí hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar en una casa, saluden a los que estén en ella. Si el hogar lo merece, que tenga la paz que le desean, pero si no lo merece, que esta paz vuelva a ustedes. Si en alguna casa o en alguna ciudad no los reciben ni los escuchan, ni escuchan sus palabras, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más soportable a la tierra de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Eso nos deja saber cómo la palabra de Dios es para nuestra salvación. Es de vida o muerte el que se predicara. Tenían que buscar hasta encontrar a alguien que fuera merecedor de la palabra de Dios. Claro que sabemos que la Biblia dice que es Dios el que atrae a las personas a su organización. En el 16, Jesucristo dice: miren que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas. Cuidado con la gente, porque los van a entregar a los tribunales locales y les van a dar latigazos en sus sinagogas. Y por causa de mí van a ser llevados ante gobernadores y reyes. Eso les servirá de testimonio a ellos y a las naciones. Sin embargo, cuando los entreguen, no se angustien pensando en lo que van a decir o cómo van a decir, porque cuando llegue el momento se les indicará lo que deben decir. El 20 dice, continúa: y es que no serán solo ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Además, el hermano, en adición, dice: además, el hermano entregará a su hermano para que lo mate, y el padre a su hijo, y los hijos se volverán contra sus padres y harán que los maten. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que de ninguna manera van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. El estudiante no está por encima de su maestro, ni el esclavo por encima de su amo. Ya es bastante para el estudiante llegar a ser como su maestro y para el esclavo llegar a ser como su amo. Si al señor de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cómo no van a llamar así a los de su casa? Así que no les tengan miedo, porque no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto, ni nada secreto que no vaya a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo en plena luz, y lo que escuchan al oído, predíquenlo desde las azoteas.
y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en la gehenna. Entonces, ahí se nos está diciendo lo que nos va a repetir en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y lo voy a leer, 6, empezando desde el 9, dice: Cuando el Cordero abrió el quinto sello, y sabemos que este es el rollo que tenía 7 sellos. Los primeros 4 sellos son los 4 jinetes que se ven, que ve Juan, que representan cada jinete una cosa, y también se nos deja ver a Jesucristo entronizado como rey, oficiado como rey, y desde 1914. En el 9 dice: Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por ser fieles a la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Estos gritaban con voz fuerte: Señor, soberano, santo y verdadero, ¿hasta cuándo te vas a contener de juzgar a los que viven en la tierra y de vengar en ellos nuestra sangre? A todos ellos se les dio una túnica larga blanca. También se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros esclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser asesinados como ellos lo habían sido. Eso es el quinto sello. Sabemos que el primer sello se muestra al jinete de Jesucristo, entronizado como rey, coronado y tomando la delantera. En un caballo blanco, que en los caballos representan la guerra, pero esa guerra que Jesucristo trae va a ser una guerra aprobada por Dios, porque va a eliminar a los enemigos de Dios. Los otros 3 sellos son 3 jinetes con 3 caballos: el caballo rojo, el caballo pálido y el caballo negro. Todo representa la guerra, el hambre, las pestilencias, todo lo que resulta de las guerras. Pero también sabemos que la predicación en Mateo 24, Jesús ahí da la señal acerca de lo que iba a estar pasando, y también ahí se dice en Mateo 24:14, dice: y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero claro que sabemos que entre medio de las guerras que se volvieron peor desde en 1914, cuando se inició la Primera Guerra Mundial, sabemos que por todo el mundo había esta clase de problemas y conflictos, guerras, países, naciones peleándose contra naciones, países contra países, reinos contra reinos, algo que no había pasado en el pasado. Habían también pestilencias, enfermedades y desastres también naturales, como han ido empeorando, y sabemos que han ido empeorando también a medida que ha pasado el tiempo. Entre todo esto están los que tienen que llevar la buena nueva del reino. Y claro, sabemos que desde que el primer siglo, segundo siglo, después que los apóstoles mueren, los discípulos de Jesucristo mueren, entonces vemos que va entrando la apostasía,
la palabra de Dios se sigue predicando por ciertos grupos, pero esos grupos son eliminados por causa del enemigo, por causa de las cosas que también son causadas o han sido causadas, siguen siendo causadas por el ser humano. Se mencionan las guerras que han seguido hasta nuestro tiempo. Pero ahí se nos dice que la predicación iba a continuar hasta el fin, o que se iba a completar para testimonio a todas las naciones, y que después de eso vendría el fin. También en Mateo 28, Jesucristo dijo ahí: así que vayan y hagan discípulos. 28:18 dice: Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Esas dos escrituras se nos deja ver que la predicación iba a ser algo mundial también, alrededor del mundo, ya para el fin. Sabemos que el fin empezó en 1914, cuando Jesucristo fue entronado, y las escrituras nos enseñan también, más después lo vamos a ver más claro, cuando Jesucristo pelea contra Satanás y sus demonios y son sacados del cielo. Esa es una de las primeras cosas que hace Jesús como rey, ya instalado, oficiado como rey. Entonces este quinto sello muestra lo que esas profecías habían dicho que iba a pasar. Muestra que los discípulos de Jesucristo, incluyendo los discípulos de Jesucristo de nuestros tiempos modernos, o en los tiempos de ahora, muestra ahí en el capítulo 10 y dice: y por causa de mí, por causa de Jesucristo, dice Jesucristo, van a ser llevados ante gobernadores y reyes. Eso les servirá de testimonio a ellos y a las naciones. O sea que los predicadores de las buenas nuevas, que están predicando de la manera que Jesucristo predicó cuando estuvo aquí en la tierra, que iban a ser llevados ante gobernadores y reyes, y claro que no iba a ser porque los iban a ir a buscar para ser invitados, sino que obviamente por la persecución. Pero que a medida que eso pasara, así como está pasando en Rusia y en otros países también en el pasado, vemos que se está viendo, se está dando testimonio público, un país entero, donde más de 170,000 testigos de Jehová viven y están dando testimonio de estas profecías que se están cumpliendo. Entonces, ahí Jesucristo dice que en el 20 dice: y es que no serán solo ustedes los que hablen, en referencia a hablar, claro, que el Espíritu Santo de Dios va a mover a las personas a hablar, pero claro, tiene que ser basado de lo que sabemos de la Biblia. Si no tenemos conocimiento, entonces, ¿cómo el Espíritu de Dios, la fuerza activa de Dios, va a funcionar en nosotros si
si no tenemos conocimiento de lo que la Biblia dice. En el 22 dice, además, el hermano entregará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se volverán contra sus padres y harán que los maten. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Y vemos ahí que este odio existe y ha existido desde el tiempo de Jesucristo, desde cuando Jesucristo estaba predicando. Cuando sus discípulos también predicaban, fueron perseguidos, y así ha sido, así fue en el primer siglo, a principios del segundo siglo, y ya después también, cuando vemos que ciertas personas querían adelantar en lo que es las cosas espirituales. Por ejemplo, tenemos a las personas que tradujeron la Biblia para el lenguaje de su territorio, para que las personas de la comunidad pudieran y de ese país pudieran entender lo que la Biblia dice en su propio lenguaje, porque es importante que uno entienda la palabra de Dios en su propio lenguaje. Lleva más al conocimiento, al entendimiento, al discernimiento y al aplicar lo que Dios requiere de uno. Porque si comprendemos y discernimos y entendemos, entonces podemos ponerlo en práctica. Y vemos que estas personas que hicieron eso fueron perseguidas solo por el hecho de que habían traducido la Biblia de un lenguaje a otro para que las personas tuvieran mejor entendimiento. Fueron llevados a la muerte por ese delito. También otros fueron perseguidos por la predicación. Y esto es antes de los estudiantes de la Biblia, que ahora se conocen como testigos de Jehová. O sea que cada vez que se intentaba salir a predicar, o las personas querían hacer la predicación o avanzar el propósito de Dios con la Biblia, por ejemplo, como he explicado acerca de traducir la Biblia de un idioma a otro idioma, o contradecir usando lo que la Biblia dice junto con lo que el sistema de ese tiempo, de ese país decía. Si se decía otra cosa, entonces era también causa para perseguir a esas personas que estaban, según el gobierno de ese país, estaban en contra de lo que ellos estaban enseñando. Y para ellos era un crimen el que viniera alguien y dijera otra cosa que ellos no estaban diciendo, aunque no fuera algo verdadero o correcto. Y tenemos a Galileo Galilei, que fue una de las personas que pasó por esto. Entonces ahí vemos que iba a haber odio solo por el hecho de que esas personas, de que iban a existir personas que iban a estar haciendo la predicación y enseñando de la manera que Jesucristo dijo que se hiciera, siendo obedientes a Cristo. Iban a odiar a esas personas. Y sabemos que a medida que pasó el tiempo, eso ha sido así. Y ya para el final de los 1800, de los años 1800, sabemos que un grupo surge y empieza con una persona. Él empieza a estudiar la Biblia, empieza a ver lo que la Biblia dice y decide formar un grupo de personas basándose en lo que en estudiar la Biblia y lo que la Biblia enseñaba. Al hacer eso,
claro, encontró que había muchas cosas que eran incorrectas, ya sea que se hacían como unas tradiciones que no eran aprobadas por Dios, o que diferentes denominaciones hacían que no eran aceptables o aprobadas por Dios, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Con el tiempo, claro que ese grupo de estudiantes de la Biblia fue sido refinado por Dios, haciendo cambios y para que la adoración de ellos fuera aceptada también. Y el pasado nos deja ver que hicieron muchos cambios, tenían que hacer muchos cambios en lo que era referente a lo que ellos estaban haciendo individualmente, en sus vidas personales, para poder ser aceptables a Dios como grupo. Lo mismo que pasaba, vamos a ver, lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel, la nación completa. Todos tenían que mantenerse obedientes a Dios. Bueno, entonces sabemos que la predicación pasa al mismo tiempo en que estas otras profecías se están cumpliendo, que iban a haber guerras, naciones contra naciones, que iban a haber pestes, iban a haber enfermedades, iban a haber escaseces de alimento, iban a haber las otras cosas que se mencionan también en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 3:15, 3:1, que dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma, serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural. El cariño natural es el cariño que naturalmente un padre o una madre siente por su hijo o hija, o que un hijo o una hija debería sentir por sus padres. Dice: no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces y no amarán lo que es bueno. Serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Todo esto iba a estar pasando. Una profecía iba a hacer que la otra se cumpliera. ¿Por qué? Porque vemos las actitudes que iba a hacer estar en las personas. Básicamente porque se alejan de Dios. Sabemos que en tiempos antes había más respeto a Dios, más respeto a las personas mayores, más respeto al ser humano en general. Pero vemos que a medida que el tiempo ha pasado, las personas se han ido alejando de Dios, no leen la Biblia y han perdido ese respeto, y vivimos en medio de lo que se encuentra aquí. La descripción que nos dice aquí son estas mismas personas que se mencionan aquí, que van a existir alrededor de la tierra, que van a ser o se van a convertir en perseguidores de los que están predicando las buenas nuevas del reino, que están enseñando alrededor del mundo acerca de lo que la Biblia dice. Básicamente, el grupo que está haciendo esto, incluyendo lo que nos dice Isaías 2:4, el de no ser partícipes en las guerras, sino aprender más las guerras, sabemos que son los testigos de Jehová. Entonces, como grupo alrededor de la tierra,
vemos que van a existir la clase de personas que se menciona aquí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, y puede leer hasta el 7 también, junto con lo que nos dice Jesucristo que iba a pasar en Mateo capítulo 10, y también lo que se nos dice en Revelación capítulo 6. En Revelación capítulo 6, ahí vemos que el quinto sello demuestra que debajo del altar ve Juan estas almas que están siendo perseguidas y que habían sido no solo perseguidas, sino que también degolladas, matadas, exterminadas a causa de la palabra de Dios y a causa de la obra de testimonio que solían tener, que básicamente se basa en el ministerio de Jesucristo. O sea que no es de la iniciativa de las personas, sino que están siguiendo un patrón, siendo obedientes a Cristo, siendo obedientes a Dios. Revelación 6:10 nos dice: y clamaban con voz fuerte y decían: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, te abstienes de buscar y de vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, vemos que asimismo como Jehová Dios dice que si leemos en Génesis 4:10, cuando Caín, el primer hijo de Adán y Eva, que tenía una personalidad así como se habla en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, vemos que Dios dijo de la sangre de Abel, después que Caín lo asesinó, que Jehová le dijo a Caín: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde el suelo. Y bueno, sabemos que la sangre no puede hablar literalmente, ni la sangre de Abel estaba hablando literalmente, pronunciando palabra por palabra, sino que Abel había muerto como una víctima inocente y la justicia pedía que su asesino fuera castigado. De manera semejante, esos mártires cristianos son inocentes y es justo que se les vengue o que Dios tome venganza por ellos. Y bueno, el clamor por venganza es fuerte porque muchos miles han muerto así. Y sabemos que desde el principio, sabemos que desde Abel ha habido esa división entre los seres humanos, entre aquellos que hacen la voluntad de Dios, que quieren ser obedientes a Dios, aceptables a Dios, y aquellos que no les importa lo que Dios piense y quieren hacer lo que quieren hacer ellos y no darle respuesta de nada de lo que hacen a nadie, incluyendo a Dios, y no lo toman en cuenta. En vez, son testarudos, son rebeldes, desobedientes, traicioneros, orgullosos, alejados de Dios. Porque sabemos que el ejemplo que pasó con Caín, Dios no aceptó la adoración, el sacrificio de Caín por su comportamiento, por cómo él era. Entonces eso nos lleva a que uno tiene que estar consciente de eso. También vemos que estas personas que han muerto, especialmente después de Jesucristo, porque es después de Jesucristo que se comienza la predicación y enseñando
de aparte de las Escrituras, para el motivo de salvación, se les entrega a estas personas una larga ropa blanca. Y vemos ahí en el 6:11 de Revelación o Apocalipsis nos dice, y a cada uno de ellos se dio una disculpen a mi perrito Snoopy. Revelación 6:11 continúa diciendo y dice, y a cada uno de ellos se dio una larga ropa blanca y se les dijo que descansaran por un poco de tiempo más hasta que se completara también el número de sus coesclavos y de sus hermanos que estaban a punto de ser muertos como ellos también lo habían sido. Vemos que el que recibieran una ropa larga, blanca, tiene que ver con su resurrección. Y claro que aquí se menciona y dice que se habría de completar también el número de sus coesclavos. El capítulo que viene, el capítulo 7, nos demuestra lo que Jesucristo había dicho ya en Lucas 22, 28 al 30, de que iban a ver aquellos con el cual Él hacía un pacto, que era un nuevo pacto. Estaba basado en las leyes de Jesucristo, porque Jesucristo era el único que llenaba lo que Dios requería por medio de la ley que se le dio a Moisés. Jesucristo era el único que podía llenar perfectamente esos requisitos. También se dio como una oveja para el sacrificio y en cambio para el perdón de pecados, de nuestros pecados, también como nuestro guía. Jesucristo como rey también, el rey de ese reino que se menciona en diferentes escrituras en la Biblia, especialmente si nos acordamos lo que dice en Daniel 2:44. Jesucristo mismo dijo en el libro de Mateo 28:18 que a él se le había dado autoridad en el cielo y sobre la tierra. Y claro, autoridad sobre aquellos que de buena gana quieren ser parte de esa organización, de ese pueblo de Dios, de esa nación que empieza con Jesucristo, que empieza con Juan el Bautista, el que bautizaba, el que abre el camino para Jesucristo. Vemos que las personas, hay dos grupos que se mencionan y estos se van a hacer claros cuando yo lea en el capítulo 7. El grupo de 144,000 y el grupo de una gran muchedumbre, que están los dos bajo el sacrificio de Jesucristo. Ellos reciben, y los 144,000 y también las personas que siguen a Jesucristo reciben este cambio de ponerse la nueva personalidad que lleva a poder ponerse, no literalmente, porque no estamos hablando de cosas literales, sino que estamos hablando de cómo podemos entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y una ropa blanca representa puro, limpio. Y entonces estas personas merecían tener estas ropas blancas porque eran puros, aceptables, limpios a los ojos de Dios. Y claro, estando bajo el sacrificio de Jesucristo. También vemos que
El quinto sello nos concuerda muy bien con otros textos bíblicos relativos a la resurrección celestial que iba a ocurrir. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió que esto les decimos por la palabra de Jehová, que nosotros, los vivientes, que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, no precederemos de ninguna manera a los que han dormido en la muerte, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que estén muertos en unión con Cristo se levantarán primero. O sea que sí va a haber una resurrección de aquellos que han muerto, como mi papá que murió. Él no era testigo de Jehová, leía la Biblia de vez en cuando y básicamente no conocía de los caminos de Dios. Él va a ser resucitado y va a ser de los que se llama en Juan 5:28 y 29, que dice que iba a haber una resurrección de justos y injustos. Los justos, claro que se consideran aquellos que ya están del lado de Jesucristo, que son reconocidos por Jesucristo como sus seguidores. No lo opuesto como dice Mateo capítulo 7, donde Jesucristo dice: apártense de mí, hacedores del desafuero, o hacedores de lo que es malo, no los conozco. No, estos justos están practicando lo que es bueno, se adhieren a lo que la Biblia dice y están siguiendo los pasos de Jesucristo. No van a las guerras, no son violentos, aman a su prójimo como a sí mismos y tienen respeto por las autoridades, de acuerdo a lo que nos dice Romanos, el capítulo 13, porque sabemos que las autoridades están siendo permitidas por Dios, pero también ellos tienen que darle cuentas a Dios, de acuerdo a lo que nos dice Isaías capítulo 2 y Salmos capítulo 2. Entonces estos de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está explicando, él siendo parte de esos 144,000, Pablo, como los otros, son parte de esos 144,000 que se ven en el cielo también. El libro de Apocalipsis nos deja ver eso. Entonces ellos, de acuerdo a lo que dice Lucas, capítulo 22, del 28 al 30, heredarán estos reinos junto con Jesucristo para juzgar a las naciones. Y claro que es razonable de que Jesucristo lleve a personas de la tierra y les otorgue estos privilegios de ser reyes y sacerdotes junto con Jesucristo y jueces junto con Jesucristo, porque son humanos. Asimismo como Jesucristo fue un ser humano, sabe lo que es ser un ser humano. Estas personas van a juzgar a seres humanos. Entonces, quiere decir que se va a requerir que tengan experiencia de saber cómo tratar con los humanos, porque obviamente los ángeles están en el cielo, no tienen esa experiencia. Entonces, claro que es debido, necesario, importante, el que Jesucristo, junto con su Padre, hayan hecho este arreglo de tener a este grupo de seres humanos para que ayuden a Jesucristo a juzgar a las naciones. Ellos van a ser partícipes y han sido partícipes desde que Jesucristo fue entronado como rey oficialmente, porque había sido ungido como rey, pero oficialmente fue entronado como rey en 1914.
1914 empezó el Día del Señor. En 1914 Jesucristo empezó a reinar entre medio de sus enemigos, de acuerdo a lo que nos dice Salmos 110. En 1914 empezó el fin. Hemos estado viviendo en el tiempo del fin, que habla la Biblia, desde 1914. Desde 1914 también, desde que Cristo fue entronado como rey, no antes, también se han estado resucitando aquellos que pertenecen, que tienen ese sello por medio de Jehová Dios y Jesucristo, y son parte de ese grupo pequeño, que son los 144,000 que van a ser reyes, sacerdotes y jueces para las naciones. Que van a juzgar conjunto con Jesucristo las naciones. Y tienen la autoridad. Algunos de ellos ya han sido resucitados. Algunos están todavía en la tierra, todavía no han muerto, pero eso va a ocurrir antes de Armagedón. Ellos todos van a estar completos, los 144,000 en el cielo. Claro que Satanás está furioso y no quiere que eso suceda. Pero sabemos que Jehová Dios y Jesucristo llevan la delantera. Y entonces si nos adherimos a Dios, podemos tener esa garantía de que ya sea que muramos antes de ese día de juicio, que vamos a ser resucitados. Pero, y que si no morimos, si pasamos con vida, porque puede ser que pasemos con vida ese día de Armagedón, nosotros, yo que no tengo, y los que no tienen la esperanza, ese privilegio de ir al cielo, de ser parte de los 144,000, yo no soy parte de los 144,000. Personas como yo, si yo no muero, tengo la esperanza, claro que manteniéndome obediente a Dios en todo lo que puedo, como humanamente pueda, siendo obediente a Dios, entonces tengo la esperanza de pasar con vida. Pero si muero antes, tengo la esperanza de la resurrección. Asimismo como mi padre también va a ser resucitado, mis abuelas, mi tío y todos aquellos seres queridos que han muerto van a tener esa esperanza de la resurrección. Pero a las personas que son parte del 144,000 tienen la esperanza y van a estar completamente en el cielo antes del día de juicio, porque son ellos, junto con los ángeles y Jesucristo tomando la delantera, los que van a traer el juicio a nosotros, ya sea un juicio para vida o un juicio para muerte. Depende de nuestros hechos ahora. Y la predicación y la enseñanza también, obviamente por eso nos llamamos testigos de Dios, testigos de Jehová, testigos oculares de lo que está pasando, pero también se nos dice en Apocalipsis que los ángeles nos acompañan. Los ángeles toman nota. De acuerdo a lo que pase con la predicación, ya sea que nos ataquen, que nos persigan, o ya sea que las personas reciban el mensaje y se unan en la adoración a Dios, se hagan seguidores de Jesucristo y pertenezcan a la organización de Dios que se conoce ahora como Testigos de Jehová, que empezó con Juan. A Juan Jehová le dio el mandato, lo siguió Jesucristo, lo siguió los del primer siglo, lo siguieron después ciertas personas del primer, segundo siglo hasta
el final de los 1800, cuando los estudiantes de la Biblia florecieron, y después en 1919 fueron establecidos y han por toda la tierra habitada están predicando el mensaje que se dice en Mateo 24:14, Mateo 28, 18 al 19, que se tiene que predicar. Obviamente alguien tenía que hacer ese mandato, porque el solo decir yo amo a Jesucristo o yo pertenezco a Jesucristo no es suficiente, porque Jesucristo dio un mandato. Alguien lo tenía que hacer. Alguien tenía que decir, esa responsabilidad la tiene que hacer alguien. Yo tengo que tomar la iniciativa. Y básicamente eso es lo que pasó con los estudiantes de la Biblia al final de los 1800. Claro que ya después mundialmente nos conocemos como testigos de Jehová, que sirve el propósito de ser testigos oculares de parte de Dios, de lo que dice Dios acerca de Él, de lo que ha pasado, de la verdad, de decir la verdad, de aclarecer mentiras o dudas que se han expandido alrededor de la tierra por personas que, ya sea que deliberadamente o no, estén propagando cosas que Dios no ha dicho o que no están en la Biblia, o que estén diciendo que Dios los acepta o acepta sin que uno haga cambios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que personas vienen a Jehová y que se arrepientan de verdad, porque a Dios no podemos mentir. Entonces, esas almas que han sido degolladas, empezando desde Abel, que han estado de parte de Dios, Dios les va a dar otra vez la vida. Pero también, claro, sabemos que hay personas que se van, que son llamadas injustas, que murieron, como mi padre, y van a ser resucitados, y durante esos 1000 años él va a tener la oportunidad de estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y llegar a él a tener la oportunidad de ser parte del único reino que va a existir en ese entonces, que va a ser por medio de Jesucristo, porque ya después de Armagedón ya no van a existir los enemigos de Dios. Entonces, por medio de Jesucristo va a deshacer todo lo que Satanás ha hecho, incluyendo que ya no va a haber la muerte, ni el sufrimiento, ni el dolor. Ya no vamos a tener enfermedades, porque la enfermedad es parte del pecado, es parte del desobedecer. Ya no va a existir. Entonces, si sufrimos, estamos sufriendo por causa de lo que predijo la Biblia, que iba a haber personas en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, orgullosos, testarudos, traicioneros, calumniadores, feroces, no dispuestos a ningún acuerdo, testarudos, que amarán los placeres en vez de Dios, que aparentarán tener una devoción piadosa, pero en realidad no la tienen, es mentira. Vemos que aunque suframos, Dios se va a acordar de nosotros, los que sufren. Y también se va a acordar Dios, así como Jehová Dios dijo acerca de Abel, que le dijo a Caín por haber matado a su hermano. Sabemos que Caín también, Jehová Dios lo va a resucitar. A Abel, no a Caín.
Jehová Dios va a resucitar a Abel, porque Abel era justo, pero Caín no. Y Adán y Eva causaron la muerte a todo el mundo. Son culpables de todo lo que ha pasado por su desobediencia. Entonces, sabemos que lo que estamos haciendo acerca de la predicación no es en vano. Y Jehová Dios, estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos, su voluntad. Su voluntad es que nadie se pierda, nadie sea destruido. Dios quiere que todos nosotros alrededor de la tierra hagamos lo que es bueno y evitemos lo malo. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por medio de la predicación nos da la puerta, la entrada a saber acerca de Dios, a saber lo que Dios requiere, lo que Dios no acepta, lo que a Jehová Dios no le gusta, cómo podemos también ser seguidores de Jesucristo, cómo podemos ser su ministerio. Y claro, para todo esto está la organización jw.org, o la organización de los testigos de Jehová, que son de la clase de Juan. Juan el bautizante, Juan el que predicaba. La organización de los testigos de Jehová tiene el mismo propósito de preparar a gentes para Dios, reconciliar, ayudar a reconciliar a las personas con Dios, porque nacemos como enemigos de Dios. Cuando nacemos tenemos que hacer el esfuerzo para nosotros reconciliarnos con Dios, porque si nos acordamos, nuestros primeros padres, Adán y Eva, se volvieron enemigos de Dios y adoradores de Satanás. Entonces, cuando nacemos así. Entonces tenemos que poner el esfuerzo para aprender de Dios y para saber cómo hacer la obra de la predicación, que es la única forma de la cual nosotros nos podemos adherir a Dios y confiar en Dios, tener fe en Dios, tener fe en sus propósitos, poner fe en Jesucristo, seguir los pasos de Jesucristo, aceptar a Jesucristo no solo como el Hijo de Dios, sino que también como un rey sobre uno, y ser súbditos de ese reino que ya está establecido entre medio de los enemigos de Dios. Sabemos que Dios se acuerda de nuestro trabajo, y para aquellos que han muerto, Dios ya los tiene en su memoria y les va a dar también la vida. Claro que Jesucristo es la vida, y entonces Él tiene las llaves de la tumba y puede darle vida a nuestros seres queridos que han muerto, y a aquellos que han muerto también por ser seguidores de Jesucristo y por no ir a las guerras, por no ser violentos y todo eso. Bueno, la semana que viene, el jueves que viene, voy a hablar acerca de lo que sigue, y va a ser el sexto sello, ¿no? Ya consideré el quinto, esto fue el quinto, entonces voy a considerar el sexto sello, y ahí comienza Revelación 6:12. Por si quiere volver a leer las escrituras, pues del capítulo 6. Y la semana que viene voy a continuar con el 6:12, que da comienzo al sexto sello. Bueno, gracias por haberme acompañado, y espero que continúe con un bonito día, depende de dónde esté en el mundo, o una bonita noche. Gracias.